por un montón de cosas. Y llegué casi naturalmente, y esto fue lo que más me impactó, un libro que les recomiendo al que no lo leyó, La historia de David Graeber. Yo les digo, en principio uno puede sonar, pero ¿este qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Pero cuando uno empieza a analizar la historia de David Graeber, se da cuenta que David Graeber, él solo, en lo personal, manejaba cosas y empresas en la Argentina y en América Latina que no creerían. La cantidad de empresas que movía. Digo, están listados, los pueden ver, algunas cosas que son menos relevantes que otras, pero digamos, los edificios más importantes de la Argentina de la década del 70, empresas, relaciones con empresas, los bancos, eran todo de él. Y en los primeros días de agosto, la CIA lo baja. Es larga la historia, no sé si les interesa que lo cuente ahora, pero digamos, la CIA decide bajarlo por distintas razones y lo baja en territorio mexicano. La CIA decide además bajarlo fuera del territorio de los Estados Unidos en un vuelo privado que había hecho desde Nueva York, donde vivía, hasta Acapulco, donde estaba su mujer y su hija. Y lo interesante de esto es como cuando él inmediatamente desaparece de la escena, todas las empresas donde está él quiebran. Todas las empresas que él era propietario en el transcurso de los 3 o 4 meses, es decir, que la sensación es que eran empresas que dependían de él. Y esto me llevó, y este libro interesantísimo que hasta lo leí más de una vez, me llevó a analizar el tema de la dinámica de los equipos, la dinámica de la conformación de los equipos y la dinámica del liderazgo. Cuando uno empieza a entender que parte de las cuestiones de liderazgo tienen que ver con normas éticas, conseguir valores, conseguir un montón de cosas, y ahí empieza la conformación de empresas, es decir, y cómo en toda la historia del mundo la conformación de empresas y los valores de empresas se generan con liderazgo, y ese liderazgo solamente funciona cuando efectivamente hay valores, si no ese liderazgo se pierde instantáneamente. Y esto incluye a la mafia en una de esas, ¿no? Hay muchos libros sobre el tema, pero son los valores. Lo que importa de esto son los valores. Y en este recorrido que fui haciendo, después de entender la profundidad de la historia de la opinión y la profundidad de las empresas de Graeber y cómo Graeber manejaba, terminó esto con un libro que es otro libro sensacional, que se llama, en español se tradujo como La debacle de los ejecutivos brillantes. Y donde empieza a relatar, es un libro de Finkelstein, después de haber escrito muchos libros, yo creo que es el libro más importante de los que yo he leído de él, donde empieza a relatar por qué han fracasado ejecutivos graduados con honores de las universidades más poderosas del mundo, y haciendo una síntesis de lo que a ellos les ha pasado, la cuestión parece tiene que ver con el ego. Directa y exclusivamente esta cuestión de decir, a causa de mi ego soy capaz de hacer cualquier cosa. Y me parece que la historia de esto interesantísima es la historia de Samsung Motors. No sé si sabían, Samsung un día decidió, además de fabricar todo lo que fabricaba y ser el número 1 de Corea del Norte, en todos los lugares donde se metía era el número 1. En electrónica, en industria pesada, era el número 1. En siderurgia era el número 1. Y un día, por un capricho de su número 1, decidió salir a fabricar automóviles. Dijo, yo puedo todo, también puedo fabricar automóviles. Y creó Samsung Motors. Hizo todo un plan, hizo un plan detallado, hizo un plan... Y contra todas las previsiones de lo que todos le decían, él decía, no, yo van a ver que si todo esto funciona, yo voy a hacer esto y también va a funcionar. Y salió a fabricar automóviles que todavía están en el mercado. En Chile, por ejemplo, muchísimos taxis son Samsung Motors. Después la compró Nissan y después Nissan, al ser comprada por Renault, terminó siendo parte de Renault. Y son autos que si uno los ve, no son autos lindos, no son autos cómodos, son autos de diseño raro. Y analizando el detalle de la historia, uno termina entendiendo cómo toda esta gente ha fracasado brutalmente cuando por cuestiones de capricho y por cuestiones de ego y no empezar a explicarse por qué había cosas que sucedían, se le fue toda la dinámica entera en cuestión de meses. Samsung Motors casi tira a la quiebra, tuvo que salir el Banco de Corea, el Banco Central de Corea, a salvar a la compañía entera para que no entre en la quiebra. En el fondo, lo que le pasó a David Graeber era lo mismo. David Graeber, que pocos se acuerdan, y la verdad que cada día intento estudiar más de la historia, pero está muy borrada por muchas razones. En la década del 70 había sido dueño de 4 o 5 bancos,
había en la Argentina y estaba a punto de comprar vía Bruselas 2 bancos en Nueva York. Se había instalado en Nueva York y él tenía como consejero a alguien que había sido ministro de Economía de la Argentina, José Belherba. Y este hombre con mucha experiencia, que además era dueño de Aluar y Fate, fue y le dijo: mirá, yo en realidad no tengo la inteligencia que tenés vos, no se olviden, yo me olvidé de un detalle, David Graeber lo bajan a los 35 años, a los 29 años ya era dueño de un montón de cosas. Y José Belherba le dijo, según cuentan en este libro y otros testigos, le dice: mirá, el único problema que vos tenés, vos estás muy bien la inteligencia, la rapidez mental, hablas 5 idiomas, te llevas bien con todo el mundo, salís con todas las minas. El problema es el ego. El día que te des cuenta que ese es el problema y que empieces a armar equipo, ese día tu vida va a cambiar. Y no llegó porque lo bajaron al lunes siguiente de esta charla. Era eso.